Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Lelio Seno, profesor titular de urología hasta diciembre de este año 2020, en que me acojo a los beneficios de la jubilación. Es por eso que quiero dejar delegado este tema tan apasionante. Lo comentaba yo con los residentes que me tocó este tema cuando rendí la materia en el pregrado. Me interesé mucho por este tema. También cuando rendí la especialidad para ser especialista se sorteaba un tema y había que desarrollarlo, y también fue tumores de testículo. Y en el concurso de profesor adjunto también se sorteó este tema. Es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Como todos los tumores del organismo, los tumores de testículo tienen factores predisponentes. Por dar un ejemplo, el cáncer de próstata, el factor predisponente es la genética, es decir, tener un padre o un hermano con cáncer de próstata. El 10% de los tumores germinales, que son la mayoría de los tumores de testículo, tienen antecedentes de un mal descenso testicular. Esto condiciona una digenesia gonadal y por alteraciones en la temperatura predispone al cáncer de testículo. Estas anomalías son la criptorquidia, que viene de dos voces griegas, cripto de tumba y órquidos de testículo, o la ectopía, ec fuera, topos lugar, cuando el testículo va a un lugar fuera de su trayecto. La criptorquidia aumenta la incidencia 40 veces cuando es inguinal, y cuando es abdominal aumenta la incidencia 200 veces. Ustedes recuerdan, y esto lo van a ver en la clase del doctor Fadil sobre consultas pediátricas frecuentes, que el testículo se desarrolla embriológicamente junto con el riñón y va descendiendo hasta alcanzar el escroto en la vida, en la era prenatal o neonatal. Eso explica también la gran longitud de las arterias espermáticas que nacen de la aorta por debajo de las arterias renales y de las venas espermáticas, sobre todo la izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda, lo cual explica también la mayor incidencia de varicocele del lado izquierdo. Otro factor de riesgo sería el cáncer de testículo propiamente dicho, un paciente que fue operado y tratado de un lado y puede desarrollar un cáncer de testículo en el testículo contralateral. Por eso es que hay que controlarlo periódicamente a nuestro paciente en el seguimiento con palpación y ecografía del otro testículo. Y también la historia familiar, o sea, tener un padre o un hermano con cáncer testículo aumentan la predisposición. Los tumores de testículo constituyen el 1% de los tumores del hombre y también el 1% de los tumores urológicos. Ustedes saben que en urología tenemos 5 tumores: el cáncer de próstata, que es el más frecuente, que comparte el primer puesto o compite el primer puesto entre todos los tumores del organismo con el cáncer de pulmón, los tumores de la vejiga, los tumores de riñón, el cáncer de pene y en último lugar el tumor de testículo. Sabemos también que la incidencia de estos tumores va aumentando con el correr del tiempo, y es así que en 1970 era de 2.5 por cada 100.000 varones por año, en el 2000 subió a 4 por cada 100.000 varones y en 2020 a 5. La mayor incidencia es entre los 25 y 35 años, y en esta franja etaria constituye el tumor más frecuente del varón. Hicimos hace unos años un trabajo en la cátedra de urología con 100 pacientes tratados y el promedio de edad fue de 32 años. Y el 0.1%
o sea, 1 de cada 1000 casos son bilaterales, y la bilateralidad generalmente es asincrónica, aunque puede ser sincrónica en forma más rara. Esta es la clasificación anatomopatológica, que no es para que la aprendan de memoria, ahí la tienen en el video, sino para que juntos la razonemos. Como todos los tumores, pueden ser primitivos o primarios, o tumores secundarios o metastásicos. Estos últimos son raros y pueden serlo a leucemias y a linfomas, que se deben llamar hemopatías testiculares, y más raramente aún a otros tumores del organismo. Pero dentro de los tumores primitivos, la gran mayoría, 95%, son los tumores germinales y el 5% los no germinales, desarrollados, por ejemplo, en las células intersticiales de Leydig, las de Sertoli, el sertoloma o los tumores del estroma. Pero nos vamos a referir en esta clase fundamentalmente a los tumores germinales. Se dice que esta célula germinal es totipotencial. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de diferenciarse hacia la línea seminal o hacia la línea embriogénica. Si lo hace hacia la línea seminal o espermática, dará origen a los seminomas. Por eso se dice que el seminoma es la caricatura de la espermatogénesis o el tumor de la espermatogénesis. Ahí están las variedades de los seminomas, entre los cuales el espermatocítico tiene la particularidad de producirse en la edad adulta, mayores de 60 años. Es el único que se produce a partir de esta edad, de los tumores de testículo. Los tumores no seminomatosos son la consecuencia de la diferenciación embriogénica de la célula germinal. Y entonces vamos a tener los tumores embrionarios, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratocarcinoma, como dice aquí, el tumor del saco vitelino, que son parecidos a los tumores del ovario. Es decir, que los tumores no seminomatosos serían la caricatura o el tumor de la embriogénesis. Y después, como vemos, están los tumores mixtos, que son el 40% de los tumores germinales. ¿A qué llamamos? A distintas combinaciones de cualquiera de estas líneas celulares, sean seminomas y no seminomas, en un mismo tumor. O sea, esta capacidad de totipotencialidad de la célula germinal se dice que puede ser sintópica y sincrónica. Sintópica, es decir, en el mismo lugar, en el mismo testículo, puede haber más de un tumor distinto. Y sincrónica en el mismo tiempo. Esta es una pieza quirúrgica de una orquidofuniculectomía. Se saca el testículo junto con el cordón espermático a nivel del orificio profundo. Y aquí vemos todo el parénquima testicular reemplazado por una tumoración que es un carcinoma embrionario de testículo. Otra pieza de orquidofuniculectomía. Se ve el cordón espermático resecado en su totalidad. Aquí en la ecografía del testículo izquierdo se ven claramente dos masas tumorales distintas, una a la izquierda más grande y otra a la derecha. La siguiente. Y esta es la pieza quirúrgica de la orquidofuniculectomía, donde se ve en la parte de arriba un seminoma puro y en la parte de abajo un teratocarcinoma más carcinoma embrionario. Eso es un tumor mixto de testículo, que como decía anteriormente es el 40% de los tumores de testículo, y se explica precisamente por esa capacidad de diferenciarse
que tiene la célula totipotencial, la célula germinal, que es hacia la línea espermática o hacia la línea embriogénica. Tumor mixto de testículo con 3 combinaciones histológicas distintas. Bueno, marcadores tumorales tienen varios tumores en el organismo. El ejemplo en urología muy utilizado es el PSA, que es el antígeno prostático específico, marcador tumoral del adenocarcinoma de próstata. En esta patología tenemos la alfa-fetoproteína, la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana y la láctico deshidrogenasa. Los marcadores tumorales van a determinar el pronóstico de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Se deben realizar antes y luego de la orquiectomía y también para el seguimiento. Ahora, un paciente que tiene marcadores tumorales aumentados pre-orquiectomía y se realizan al mes para controlarse y descienden a la normalidad, es muy probable que el paciente se encuentre en un estadio 1. Es decir, muerto el perro, muestra la rabia. Se sacó el testículo, se normalizó el marcador. Si persisten aumentados al mes de la orquiectomía, significa que el paciente tiene metástasis y tenemos que estudiarlo para decidir el tratamiento en base a la localización de las mismas. La alfa-fetoproteína no se encuentra aumentada en los seminomas puros. Es producida por el tumor del saco vitelino, el carcinoma embrionario y el teratocarcinoma. Pero también puede elevarse en otros cánceres, como el hepatoma, el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago y el de pulmón. La vida media de la alfa-fetoproteína es de 5 a 7 días. La beta-HCG puede encontrarse elevada en el 10% de los seminomas y en los no seminomas. La vida media es de 24 a 36 horas y puede elevarse también en hepatomas, cáncer de páncreas, estómago, pulmón, mama y también en los fumadores de marihuana. Punto. Y por último, la LDH, que tiene muy baja especificidad y está en relación directa con el tamaño tumoral. A mayor tamaño del tumor de testículo puede aumentar la láctico deshidrogenasa. Bueno, pasemos a las formas de presentación clínica del tumor de testículo, que es lo más importante para el médico de atención primaria de la salud. El 90% de estos pacientes consultan por una masa indolora de crecimiento lento, consistencia dura. Generalmente la descubre el paciente mientras se baña o la pareja en el curso de una relación sexual, y puede a veces no consultar en forma precoz porque lo relaciona con algún traumatismo en alguna actividad deportiva. Como no hay dolor, es peligroso porque la consulta se posterga. En el consultorio, el médico puede realizar un examen semiológico muy sencillo, que es con la luz apagada, transiluminar el testículo con una linterna, y generalmente es negativa. Y esto nos sirve para el diagnóstico diferencial con el hidrocele, que es otra tumoración indolora de crecimiento lento, pero siempre la transiluminación es positiva. De todas maneras, la ecografía en ese aspecto es bien fidedigna para hacer el diagnóstico diferencial. Pero existe un 10% de pacientes que consultan por dolor testicular, en lo que se da en llamar la forma clínica pseudoinflamatoria, donde el paciente simula una orquitis o una orquiepididimitis. Y esta forma clínica es muy peligrosa por dos razones. Primero, porque nos está hablando de que existe un fenómeno de necrosis intratumoral, lo cual
aumenta la predisposición a las metástasis, sea por vía hemática o por vía linfática. Y lo más peligroso aún es que suele retardarse el diagnóstico, porque el médico de atención primaria puede tratarlo como si fuese una orquiepididimitis, con antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, hielo, reposo, y esto retarda muchísimo el diagnóstico y, como dije, aumenta la probabilidad de metástasis. O sea que tener en cuenta que todo paciente con orquiepididimitis debe ser sometido en forma rápida a una ecografía o un ecodoppler de testículo y debe solicitarse la consulta precoz con el especialista urólogo. Es muy importante antes de tomar la determinación terapéutica hacer la interconsulta, o bien telefónica o presencial, o por Zoom, lo que quieran, pero hacer la interconsulta. Otros diagnósticos diferenciales son el espermatocele, que es una tumoración también de crecimiento lento, indolora, que es un quiste de la cabeza del epidídimo, con la orquiepididimitis, como acabo de decirle, con el infarto testicular, secundario a una torsión de testículo, y con los raros tumores benignos. Otras maneras de presentación clínica del tumor testicular es la ginecomastia, que se da fundamentalmente en tumores no germinales, por ejemplo el tumor de las células intersticiales de Leydig, que produce un aumento de la testosterona circulante, y esta testosterona, por acción de una enzima, la aromatasa, se transforma en estrógenos y puede dar ginecomastia, manera rara de presentación. La masa supraclavicular del lado izquierdo, ya vamos a ver por qué, cuál es la razón anatómica, es otra manera que puede presentarse el tumor de testículo. Dolor abdominal por las grandes masas retroperitoneales metastásicas que pueden ocasionar compresión de los órganos abdominales e incluso la trombosis venosa de la vena cava, dando un síndrome de vena cava inferior por compresión de las masas. Bueno, como yo les decía en un comienzo, el testículo es un órgano mesonéfrico que se origina en el embrión junto con el riñón, y esto explica también la diseminación ganglionar de los tumores de testículos. Todos los tumores tienen ganglios regionales y yuxtarregionales. Como por ejemplo en el cáncer de pene, los ganglios regionales son los inguinales, y en el cáncer de próstata, los ganglios regionales son los iliobturatrices. Aquí en testículos son los ganglios retroperitoneales por debajo de los vasos renales. Esto se debe al origen embrionario del testículo. De allí, las metástasis siguen la trayectoria del conducto torácico, atraviesan el diafragma, y los ganglios yuxtarregionales serían los mediastínicos y los supraclaviculares del lado izquierdo. Y esto es así por una razón anatómica. El conducto torácico desemboca encallado en el confluente yúgulo-subclavio del lado izquierdo, confluente venoso. Es decir, en la unión de la vena subclavia con la vena yugular del lado izquierdo. Toda la linfa del cuerpo desemboca en ese lugar. Es por eso que puede haber metástasis en la fosa supraclavicular izquierda, que es una manera de presentación del tumor de testículo cuando vimos recién. De allí las metástasis se vuelcan en la circulación sanguínea y hacen metástasis a distancia. O sea que el diagnóstico del tumor de testículo se basa, teniendo en cuenta lo que dijimos de las maneras de presentación clínica, en un correcto examen físico, que debe incluir también la fosa supraclavicular izquierda. O sea, no vamos a ir a palpar los ganglios inguinales ni los axilares, por las razones recién vistas. Una ecografía de testículo, hecha por un ecografista
avesado, que puede ser con Doppler incluido si lo tenemos a disposición, y los marcadores tumorales que ya comentamos. Una vez realizada la orquiectomía que siempre se hace por vía inguinal, nunca por vía escrotal y nunca seguida de una biopsia previa, o sea, la orquiectomía constituye el primer paso en el tratamiento común a todos los tumores de testículo. El tratamiento a seguir va a depender de un trípode fundamental, de la anatomía patológica, del resultado de los marcadores pre y post orquiectomías, como decía, y del diagnóstico del estadio tumoral en que se encuentra el paciente, para lo cual necesitamos una tomografía axial computada de tórax, abdomen y pelvis de rutina, y también un TAC de cráneo cuando el paciente tenga síntomas neurológicos o cuando tenga metástasis pulmonares múltiples en suelta de globos, como vamos a mostrar en una radiografía de tórax, o cuando tenga una subunidad beta mayor a 5000 posorquiectomía, porque existe la posibilidad de metástasis cerebral. Entonces, como dijimos, no debe realizarse biopsia previamente a la cirugía, siempre la orquiectomía por vía inguinal, contraindicada la vía escrotal. Se debe considerar la colocación de una prótesis de testículo con finalidades psicológicas, sobre todo en chicos jóvenes que no quieren sentir la sensación del escroto vacío por una cuestión estética solamente. Eso hay que planteárselo al paciente, como también hay que plantearle la preservación del semen, no antes de la orquiectomía, generalmente la hacemos después de la orquiectomía, pero antes de comenzar un tratamiento con quimioterapia, el paciente debe preservar semen porque, como ustedes saben, generalmente la consecuencia de la quimioterapia es la azoospermia en forma definitiva. Y son pacientes con una alta tasa de curación y que con su semen preservado pueden fecundar a su pareja en el futuro. Bueno, esto, si bien es para especialistas, tengo la obligación de mostrarlos. Son las clasificaciones del TNM, pero básicamente estamos hablando de 3 estadios: el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Y estas son las clasificaciones de acuerdo a los grupos de pronóstico, donde se determina el buen pronóstico, pronóstico intermedio o pobre pronóstico, y eso es para determinar en forma multidisciplinaria, junto con los oncólogos, los radioterapeutas y los urólogos, cuál es la conducta a seguir después de realizado el diagnóstico del estadio tumoral. Como decía, existen 3 estadios. El estadio 1, tumor circunscripto al testículo. Teóricamente, con la orquiectomía radical deberíamos curar al paciente si no tiene metástasis. Estadio 2, metástasis en los ganglios regionales, la primera estación ganglionar, como decía, que son los ganglios subdiafragmáticos. A su vez la dividimos de acuerdo a la imagen de la tomografía en 2A, si las metástasis ganglionares son hasta 2 centímetros, 2B entre 2 y 5 centímetros, y 2C mayores de 5 centímetros, incluyendo las grandes masas retroperitoneales que pueden comprimir los uréteres dando hidronefrosis, comprimir los grandes vasos, producir trombosis de la vena cava, como les decía anteriormente. Y el estadio 3, que puede ser el 3A y B, ganglios mediastínicos supraclaviculares o metástasis pulmonares, y el 3C, metástasis viscerales a distancia, fundamentalmente en el hígado, en el hueso y en el cerebro. Bueno, el seminoma en el estadio 1, es decir, como decía recién, circunscripto al testículo, la gran mayoría curan con la orquiectomía radical, pero hay entre un 10
o un 15-20% que presentan recaídas a nivel retroperitoneal fundamentalmente. Pero la sobrevida cáncer específica es alrededor del 98 a 100% de los pacientes en estadio 1. Los factores de riesgo para desarrollar metástasis son el tamaño tumoral mayor de 4 centímetros y la invasión de la red de testis. En el seminoma en estadio 1, a pesar de que clásicamente se trataba con radioterapia del retroperitoneal, por ser un tumor radiosensible, hoy día se ha descartado la radioterapia para este estadio del seminoma y va a depender, si es de bajo riesgo, vamos a proceder al seguimiento estricto del paciente. ¿De qué manera? Marcadores tumorales cada 2 o 3 meses el primer año, cada 4 a 6 meses el segundo y tercer año, y tomografía axial computada de abdomen y tórax cada 4 meses el primer año y cada 6 el segundo y tercer año. En los pacientes con algún factor de riesgo, que llamamos seminoma estadio 1 de alto riesgo, la indicación actual es 2 dosis de quimioterapia, 2 ciclos de quimioterapia con carboplatina. En el seminoma en estadio 2, es decir, con metástasis ganglionares regionales en los ganglios subdiafragmáticos, podemos optar entre la radioterapia o la quimioterapia sistémica a cargo de los oncólogos, en donde pueden realizarse 3 ciclos de BEP, bleomicina, etopósido y cisplatino, o 4 ciclos de EP, es decir, etopósido y cisplatino. Eso quedará a consideración del oncólogo. Esta es una resonancia magnética nuclear en un paciente con seminoma puro, marcadores tumorales negativos, que después de la orquiectomía aparece una sola adenopatía de alrededor de 4 centímetros, de tipo ovoide, por delante de la vena cava inferior. Este es otro plano, se ve bien aplastando la vena cava en el surco interaorto cavo. Este paciente en ese momento se trató con radioterapia por ser radiosensible y se curó con la orquiectomía y radioterapia. En los seminomas estadios 2C, es decir, con metástasis retroperitoneales mayores de 5 centímetros, o estadios 3, realizamos quimioterapia. En los de buen pronóstico, 3 ciclos de BEP, bleomicina, etopósido y platino, o 4 ciclos de EP, etopósido y platino, en pacientes con insuficiencia renal crónica o enfermedad pulmonar crónica tipo fibrosis pulmonar, debido a que tienen contraindicación de la bleomicina. Y en los de riesgo intermedio, 4 ciclos de BEP o 4 ciclos de VIP, esbinblatina, ifosfamida y cisplatino. Y el seguimiento con tomografía y marcadores tumorales. Los tumores no seminomatosos o tumores mixtos, o sea, seminoma más no seminoma, o en aquellos seminomas que tengan aumento de la alfa-fetoproteína en los que se presupone que puede tener un componente no seminomatoso no detectado, se realiza entonces tratamiento con quimioterapia de acuerdo a los factores de riesgo. Igual la sobrevida es cercana al 98%. O sea, son pacientes que se pueden curar con metástasis. Prácticamente los únicos tumores, junto con los leucemias y los linfomas, que se pueden curar teniendo metástasis a distancia son los tumores de testículo, incluso en estadios avanzados. Los factores de riesgo para metástasis ocultas en el paciente en estadio 1 de no seminomas son exclusivamente las invasiones linfáticas y vasculares a nivel de la pieza quirúrgica. No hay invasión linfovascular, es un factor de riesgo.
en los pacientes de bajo riesgo se puede realizar el seguimiento en pacientes de una condición sociocultural adecuada y que sean adherentes al seguimiento y al tratamiento. No obstante, puede haber un 20 o 30% de recaídas y entonces se pasa a tratamiento con quimioterapia. El seguimiento es razonable en el estadio 1. La quimioterapia en el no seminomatoso estadio 1 es un ciclo de BEP asociado a linfadenectomía retroperitoneal en pacientes que tengan teratoma en el tumor primario. En los no seminomatosos, estadio 1S, ¿qué significa? El paciente tiene marcadores tumorales aumentados post-orquiectomía sin evidencia de secundarismo por imágenes. Aquí realizamos 3 ciclos de BEP o 4 de EP. En el no seminoma, estadio 2A, con marcadores negativos post-orquiectomía, el mismo tratamiento de quimioterapia, o linfadenectomía retroperitoneal. Si hay marcadores positivos luego de la orquiectomía, se realiza quimioterapia o también una linfadenectomía retroperitoneal, que se llama linfadenectomía de citorreductora o linfadenectomía salvataje. Aquí tenemos los esquemas, son los ganglios que se recetan por delante de la aorta, en el surco interaorto cavo. Allí se ve la desembocadura de la arteria mesentérica inferior y se reseca toda la vena espermática homolateral al testículo, incluso el trayecto inguinal, digamos, el cordón espermático a nivel del orificio profundo. Estos son grandes metástasis retroperitoneales de un teratoma testicular, lo que se da en llamar el Growing Syndrome, que tiene marcadores tumorales, pero la masa sigue creciendo, comprimiendo todos los órganos vecinos y hay que hacer la resección quirúrgica de estas masas. En los no seminomatosos, estadio 2B, también quimioterapia o linfadenectomía retroperitoneal. Bueno, esta es una placa de tórax de un paciente muy joven con cáncer no seminomatoso de testículo y vemos la imagen típica ensuelta de globos por metástasis pulmonares múltiples en lo que corresponde a un estadio 3B, porque recordemos que el 3A era metástasis en los ganglios supradiafragmáticos, yuxtarregionales, sea mediastínicos o supraclaviculares izquierdos. El 3B eran metástasis pulmonares y el 3C eran metástasis viscerales a nivel hepática, hueso o cerebro. Lo que frena la quimioterapia en estos pacientes, lo que frena es la aplasia medular. Por eso lo que se está usando en los últimos tiempos es el autotrasplante de médula ósea. Es decir, se le quita médula ósea al paciente, se hace su criopreservación y se vuelve a reiniciar tratamientos con quimioterapia hasta lograr la remisión completa, y cuando el paciente entra en aplasia medular se le realiza el autotrasplante de testículo. Se hace todo esto porque, como vemos la sobrevida, los pacientes tienen alta chance curativa. Y ahí vemos la sobrevida a 5 años, fíjense, cercana al 90, casi al 100% en seminoma estadio 1, va bajando, pero incluso en no seminomas, estadio 1 98.8, y a 5 años también en no seminoma estadio 3 con metástasis a distancia, casi el 80% de curación.